Hola a todas, hola a todos, sean bienvenidas, bienvenidos a este tercer video ya de El lenguaje sencillo. Hoy día seguimos con nuestros videos sobre las habilidades que va a medir la nueva prueba de competencia lectora. En este caso, vamos a pasar a ver la siguiente habilidad. La habilidad que nos toca analizar en este video es la de sintetizar, que está enmarcada dentro de la estrategia de vincular e interpretar información. Como ustedes ya bien saben, tenemos 6 habilidades que son aquellas que va a medir la nueva prueba de competencia lectora. Por lo tanto, estas habilidades son de suma importancia. Ya vimos en videos anteriores las primeras dos que ahí aparecen en pantalla. Hoy día nos abocaremos a la tercera, que es sintetizar, y nos quedarían 3 más, que son la de inferir, interpretar y evaluar. Sigamos. Bien, ¿en qué consiste esta habilidad de sintetizar? Sintetizar no consiste sino en condensar, resumir en una frase o en una oración toda la información de un texto o una parte de ese texto. Esto nos va a permitir diferenciar entre lo que es la inferencia global y lo que es la inferencia local. Cuestión muy importante, puesto que encontraremos preguntas que se abocan exclusivamente a una u a otra. Vale decir, a la totalidad del texto o a parte de él. Lo veremos más adelante. Ya que sabemos en qué consiste esta habilidad de sintetizar, que en definitiva es condensar o compactar, resumir la información presente en todo o en parte del texto, veamos qué preguntas se abocan a esta habilidad. Vale decir, enfrentados o enfrentadas a qué preguntas, ustedes ya deberían saber que les están pidiendo sintetizar. Pues bien, aquí aparecen 5 ejemplos. El primero de estos ejemplos dice: ¿cuál es el tema del texto leído? Esta es una típica pregunta de síntesis. Tenemos que decir cuál es el tema. Vale decir contestar la pregunta de qué se trata aquello que estamos leyendo. Segunda pregunta o encabezado de pregunta. La idea principal del punto 3 es, o puede ser de cualquier parte del texto. Cuando nos preguntan idea principal, también nos están pidiendo que sinteticemos. Ahí la pregunta a contestar es: ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice de aquello de lo que se trata el texto? Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor manera el fragmento leído? Aquí la expresión es precisamente explícita. Vale decir que se encuentra literal. Nos lleva al verbo sintetizar y nos está pidiendo aplicar esta habilidad. Cuarta, ¿cuál es el título más apropiado para el texto leído? Cuando nos piden un título, que nosotros coloquemos el título a el texto que estamos leyendo o aparte de un texto que estamos leyendo, lo que se nos está solicitando es nada más ni nada menos que sintetizar, lo que significa que este título tiene que tener dentro los elementos más importantes del texto. Vale decir, tiene que condensar todas las ideas principales de cada una de las partes de ese texto. No puede tener ni más, pero tampoco menos. Quinta pregunta. ¿Cuál es el tema central del último punto, la última parte? Al igual que en preguntas que vimos previamente, cuando nos piden el tema central, nos están pidiendo que sinteticemos. Pues bien, como podemos ver, la habilidad de sintetizar es clara. Aparecen preguntas precisas, pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta y que mencionamos previamente. Ahora ahondaremos. Como ustedes bien vieron, cada pregunta iba dedicada a la totalidad del texto o a una parte del texto. Cuando la pregunta se aboca a la totalidad de un texto, hablamos de una inferencia de carácter global. Cuando la pregunta se aboca a parte solamente de un texto, hablamos de una inferencia de carácter local. ¿Qué datos son útiles para enfrentarnos a estas preguntas con esta habilidad? Pues bien, tenemos que tener claro que una buena síntesis determina la idea fundamental del texto o del fragmento que ha sido leído, y debemos descartar, por lo tanto, aquello que no es prescindible, vale decir, aquello que podemos dejar de lado, lo que es imprescindible. Debemos mantenerlo. ¿De qué se puede prescindir entonces? ¿De qué cosas nosotros podemos
desprendernos, dejar de lado a la hora de determinar una buena síntesis. Los detalles, los ejemplos, las frases intercaladas, las comparaciones, entre otras. Vale decir, todos aquellos aspectos que van a simplemente fortalecer lo dicho, ampliarlo, explicarlo, especificarlo. Todas estas cuestiones podemos dejarlas de lado a la hora de diseñar nuestra síntesis. No olvidemos que los textos son un entramado, un tejido que mantiene cierta unidad, coherencia, cohesión, y va avanzando en el transcurso del escrito. Ese avance se produce producto de que nosotros vamos agregando elementos, algunos de los cuales son secundarios y apoyan lo principal. Precisamente, lo secundario es aquello de lo que podemos prescindir y solamente quedarnos con la carne, con lo principal del texto para sintetizar. Finalmente, veamos un ejemplo donde podamos aplicar esto. Dice así: este texto es del presidente Sebastián Piñera el 21 de octubre del año 2019 en entrevista con CNN Chile, donde él plantea que nos encontramos en un conflicto, nos encontramos en una disputa contra un enemigo que califica de poderoso e implacable, que no respeta nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Luego plantea: hago un llamado a condenar sin ninguna duda, con total fortaleza, esta violencia y delincuencia, pues en cierta forma quienes no lo hacen facilitan el camino de quienes quieren destruir la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. La pregunta en cuestión es: ¿cuál es el título más apropiado para este fragmento? Al darnos cuenta que la pregunta nos pide un título, de inmediato sabemos que tenemos que sintetizar, obtener lo principal de este texto. Luego debemos descomponer este texto y vemos un punto aparte. Por lo tanto, diseñamos dos áreas distintas. En la primera, se plantea que estamos en un conflicto que califica de una manera particular, que ustedes pueden ver en la primera línea, en contra de un enemigo poderoso que tiene características de no respetar a nadie ni a nada, y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite. Y en la segunda parte se hace un llamado a condenar esa violencia que utiliza este enemigo implacable y poderoso, y quienes no lo hacen estarían ayudando, estarían del lado de quien nos combate. Hecho ese análisis, procedamos a las alternativas. ¿Cuál será la acertada? La letra A, el conflicto del presidente en contraposición de la violencia. La letra B, Sebastián Piñera llamando a condenar la violencia. La letra C, este conflicto con el enemigo poderoso. La letra D, Chile versus la violencia, el llamado del presidente. O la letra E, democracia en peligro. Pues bien, lo que tenemos que ver acá es que nuestra síntesis contenga todo el texto. Entonces, la letra A no podría ser, puesto que el llamado contra la violencia o la lucha del presidente en contra de la violencia, en este caso, solamente está en el punto 1. Además, que el presidente hace un llamado a que todos luchemos contra la violencia, no solamente él. Letra B, Sebastián Piñera llama a condenar la violencia. Esto es efectivo, pero se aboca solamente al segundo punto y estaría dejando fuera la carne, lo central del punto 1. La letra C, claro que se menciona este conflicto potente contra un enemigo de carácter poderoso, pero nos estaríamos olvidando del llamado a combatirlo. La letra D, Chile versus la violencia, el llamado del presidente. Al parecer, esta alternativa cumple o satisface lo que hemos nosotros señalado como las características de una buena síntesis. Chile versus la violencia. El presidente actúa en tanto entidad, investidura, como el presidente de Chile. Es Chile quien debe luchar, señala él, contra la violencia. Y luego dice el llamado del presidente. Aquí estaría contenido el segundo punto del texto, donde se hace un llamado del presidente a esta lucha en contra de la violencia, a este versus. La letra E finalmente la descartamos porque democracia en peligro es muy amplio. Se excede de lo que el texto solicita como una buena síntesis. No especifica cuál es el peligro, por ejemplo. Pues bien, de esta manera hemos llegado al final de este capítulo dedicado a la síntesis y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras plataformas sociales de Twitter, Facebook
Instagram o YouTube como El Lenguaje Sencillo. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.